que pudiera contribuir a la implementación de todo este esfuerzo de traducción y de convergencia de normas en un tiempo relativamente pues corto, o sea, no irnos demasiado tiempo. Anoche tuvimos una experiencia, por ejemplo, discutiendo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre el establecimiento de la norma de control de calidad en las firmas de auditores externos, y los plazos que se establecen para el proceso de revisión y de estandarización de la aplicación de estas normas, pues se van hasta el 2015 en el caso de algunas de firmas de auditores de tamaños pequeños, y bueno, pues en la experiencia del gobierno mexicano, pues trabajamos con firmas de auditores externos de todos los tamaños y necesitamos una estandarización en sus procesos de calidad en el servicio. Entonces, bueno, ya estoy mezclando un poco las dos cosas, la auditoría con la norma de registro, pero regresando al tema de la implementación de las normas de registro, en el caso de México, pues hay un área dentro de la Secretaría de la Función Pública que establece políticas en materia de capacitación, y quizás por ahí habría que trabajar para que se estandaricen conocimientos y podamos tener o llevar a buen puerto la Ley General de Contabilidad Gubernamental que comentaba Moisés, la cual se publica en 2008 y entra en plena vigencia a partir de enero de 2012, pero por lo que podemos ver, nos va a llevar un esfuerzo de mediano o largo plazo, pues tener un proceso de estandarización en todos los tres órdenes y niveles de gobierno en el caso mexicano. Entonces, pues un poco dejar ahí la inquietud en materia de capacitación y profesionalización de los equipos de trabajo en el sector público para lograr con mayor prontitud el éxito esperado. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo. Un gusto verte desde aquí. Entiendo que tenemos dos preguntas de Colombia, si quieren entrar ahora con sus preguntas. Un saludo especial para todos. Quiero, en nombre de la Contaduría General de la formular un par de preguntas. La primera está relacionada con el término contabilidad pública, contabilidad gubernamental, contabilidad oficial, en fin, expresiones que en nuestro entorno colombiano los diferentes planes de formación de las universidades lo contemplan para denotar fundamentalmente lo mismo, aunque desde el punto de vista jurídico el asunto está definido para nuestro caso como contabilidad pública. En la traducción que usted ha hecho, ¿qué revisión específica sobre ese tema han realizado para efectos de definir normas internacionales de contabilidad del sector público y no normas internacionales de contabilidad pública? Esa es una primera pregunta que yo se quisiera formular al señor Moisés. Y una segunda pregunta está relacionada con el proceso de armonización contable que actualmente la Contaduría General de la Nación viene adelantando, y específicamente sobre ese tema creo que es pertinente consultar sobre la política que tiene IFAC para efectos de la traducción de las normas. Una vez expedida una norma internacional de contabilidad del sector público, ¿qué términos se han fijado para la traducción oficial al idioma español? Muchas gracias. Bueno, ya que fui seleccionado, quisiera comentar sobre el primer término. Bueno, en realidad la contaduría pública es la profesión, ¿no? Quizá el término público asociado puede generar alguna confusión, pero por ejemplo, en términos muy concretos, la contaduría pública es la profesión que se ejerce para el sector privado y para el sector público en una especialidad
pues, de información, generar información financiera certera, oportuna, etcétera. Señor Moisés, no hago referencia a la contaduría como profesión, sino a la contabilidad como rama especializada de la contabilidad pública, no contaduría pública. Ok. Y luego, esta profesión, bueno, pues se ejerce en distintos ámbitos. Uno es el sector privado y otro es el sector gubernamental. En tal sentido, la contabilidad gubernamental tiene que ver, a mi juicio, con todo lo que implica el registro de transacciones, presentación de información para el sector gobierno, que también pues ya tiene toda una derivación o toda una construcción jurídica de qué significa, cuál es la amplitud, cuál es el alcance de lo que es el sector gobierno. Es lo que yo te podría decir sobre el tema, ¿no? Así lo entiendo. Yo no sé si ustedes en Colombia están legislando contabilidad pública o contabilidad gubernamental, no me quedó claro qué es lo que están viviendo y por qué la pregunta, ¿no?, sobre el tema. Es un asunto más académico. Desde el punto de vista jurídico nosotros lo tenemos claro. La ley que creó la Contaduría General de la Nación, que es el regulador contable público, en nuestro caso, lo ha definido, contabilidad pública. Pero fíjese, creo, desde el punto de vista académico, habría la misma dificultad a nivel internacional, porque ustedes lo denominan más bien contabilidad gubernamental, por privilegiando ese concepto por encima del concepto de pública. Pues no, lo que pasa es que los prácticos nos es menos confuso, ¿no? Es básicamente eso. Perdón, ¿puedo participar? Sí, Carmen. En apoyo a lo que está diciendo Moisés y en contestación a la pregunta que hicieron los compañeros de Colombia, quiero aclarar o quiero manifestar mi idea al respecto. La contabilidad es única. No tenemos contabilidad pública o contabilidad privada. La contabilidad es única. Tenemos ramas de la contabilidad, como puede ser la bancaria, la del sector privado, la aplicada en agricultura y ganadería y la aplicada en el gobierno. Por eso se llama contabilidad gubernamental. El término contabilidad pública va asociado al viejo concepto que había en el sector público de una contabilidad administrativa, donde en muchos casos esa contabilidad, y lo digo por mi país, la ley anterior al 93, que se llamaba Ley de Contabilidad, no hacía contabilidad, sino que lo que se hacía era un control de legalidad. Ese es el cambio fundamental que trajeron las normas internacionales y esta contabilidad gubernamental, que es la contabilidad tal cual. Todos los profesionales en el sector público la conocemos. La contabilidad es única, no hay dos contabilidades. Si Colombia desea por sus normas llamarla contabilidad pública, la puede llamar contabilidad pública. Esta contabilidad nueva es la contabilidad del gobierno, de un gobierno central, de un gobierno provincial, de un gobierno municipal. Es la contabilidad que se aplica en el gobierno, pero el concepto contable es único. Tenemos características distintas, nada más. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Y lo relacionado con el tiempo, la política que ha establecido IFAC para efectos de la traducción al español de las normas que van siendo expedidas. Sí, si podemos aclarar la pregunta y repetirlo otra vez. Y sí, creo que no sé si es México o otro país que hay que poner mute en el micrófono para... Bueno, la pregunta está relacionada con la política que tiene IFAC para efectos de traducir al español las normas que van siendo expedidas en el idioma oficial, que es el inglés.
Hay dos políticas de IFAC que dirigen este trabajo y la una es la traducción de las normas. Y esta política tratan todas las normas, que sean las normas internacionales de auditoría o de contabilidad para el sector público, el código de ética o formación. No hay diferencia. La política dice que debe ser un proceso, identifican las personas, los roles, los traductores y sus cualificaciones, el traductor principal y el comité de revisión. Podría hallar las políticas en el sitio web. No sé si he contestado su pregunta suficiente, pero la meta para IFAC es la adopción e implementación de las normas. Y a través de la traducción fiel y una traducción única, donde IFAC controle los derechos, podemos distribuir las normas traducidas a todos los organismos o las entidades que los necesiten para adoptar e implementar. Y eso es la meta para nosotros. Gracias. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta de Colombia? Sí, buenos días para unos, buenas tardes para otros y seguramente buenas noches para otros. La pregunta se concreta en lo siguiente. En Colombia se creó un marco normativo que utiliza el término convergencia a normas internacionales. Esto es que el marco normativo del cual les señalo es como el imperativo que viabilizará el proceso de estandarización internacional y utilizó la palabra que cada colombiano convergerá a normas internacionales. Opta por el título Convergencia a normas internacionales. En términos generales uno aprecia en países de habla hispana donde por lo general señalan la adopción como el vehículo, como el instrumento para llegar a la estandarización. Dentro de sus análisis encuentran alguna sinonimia entre estos dos términos o son dos términos distintos, o uno está implícito dentro del otro o son definitivamente alinderados, separados. No sé quién. Dan. Bueno, es Carmen. Sí. Bueno, son términos distintos, en principio son términos distintos. Y le voy a responder como presidente del sector, de la Comisión del Sector Público de la AIC, y lo invito a leer las recomendaciones que surgieron en Puerto Rico en septiembre del 2011, donde se dejan de lado los términos armonización por un solo término, adopción. Si nosotros queremos tener información homogénea, ni convertida ni armonizada, adoptadas, porque si no vamos a seguir poniendo criterios distintos, exponiendo los estados financieros distintos, y no nos tenemos que olvidar que uno de los objetivos principales de la NIC-ESP es la comparabilidad. Si no hablamos el mismo lenguaje, si no nos sustentamos en los mismos principios, la comparabilidad no se puede hacer. Lo invito nuevamente a buscar en la página de la AIC las últimas recomendaciones que salió de la Comisión de Sector Público. Muchas gracias. De nada. Yo puedo decir también por parte del Banco Mundial que esperamos que los países hacen la adopción de las normas y no tanto la adaptación o convergencia. Aunque estoy aquí en Washington, donde el mismo Estados Unidos habla de convergencia, entonces es cuestión a veces política o de
de la cultura, las fuerzas que hay en el país, pero hay dificultades cuando no están 100% adoptando. Si algún otro comentario en este tema, tenemos como 5 minutos, tal vez tendríamos otra pregunta también, pero algún otro comentario primero de la convergencia y adaptación. No, entonces, tal vez una pregunta, puede ser de cualquier país, creo que de Bolivia no hemos escuchado, solo uno por escrito. No lo apreté nada. ¿Quiere preguntar? Está prendido. Quería hablar Moisés. Sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí, el problema no fue allá, fue aquí. Ya te vi, ¿eh? No, comentar brevemente que efectivamente es adoptar la palabra. Ahora, aquí digamos que el tema concreto de armonización surgió con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece el término armonizar, toda vez que al legislador finalmente pues le pareció que era la palabra más adecuada para que en los entes públicos de México, de este país, en los distintos órdenes de gobierno, es decir, municipios, estados, la federación, contaran con las mismas normas y fuera efectivamente comparable la información, pudiésemos entregar información consolidada, donde el gasto en educación que se tuviera en un estado fuera comparable y consolidable a nivel nacional, etcétera. Pero efectivamente la palabra es adopción y esto pues ha generado el problema sobre adopción o adaptación, que ya lo comentaron, ¿no? Debe haber una adopción. Ahora, la adopción requiere un proceso, no se puede en una economía con ciertas complejidades adoptar de un día para otro. Deberá haber un proceso, pero sí deberá haber la convicción de adoptar las normas, porque si no, en primer lugar no podríamos pensar que estamos siguiendo la NICS-SP si no lo hacemos plenamente, ¿no? Entonces, solamente comentar ese tema. Y yo creo que la palabra convergencia surge de los organismos precisamente como un proceso, ¿no? Pero sí, la palabra es adopción. Gracias. Ahora sí, concluyo. Bien. Tenemos algunos problemas con el video, pero creo que el audio está bien. Si quiere, Bolivia, si tiene pregunta. Ya está. Sí, buenos días y buenas tardes. Soy miembro del directorio del Colegio de Auditores de La Paz en Bolivia. Más que hacer preguntas, quisiera hacer sugerencia. He escuchado con atención referente a la adopción de las NIF para contabilidad pública. Yo sugeriría, como están haciendo las traducciones, sea uniforme para el sector, más que todo para el sector privado, que es mucho más general. En cambio, en lo que es la administración pública es diferenciado de acuerdo a la política de cada país. Comentar también de que, bueno, en nuestro país aún no está previsto en la parte pública por el asunto de nuestro gobierno. A su vez, pedirle, disculpas quiero hacerle una invitación, y si ustedes pueden también colaborarnos. Nosotros acá en Bolivia cada año hacemos jornadas del Colegio de Auditores, hacemos jornadas de auditoría y contabilidad, y quisiéramos hacer sobre las NIF, y si ustedes, como alguno de sus miembros que esté capacitado referente a las NIF para pymes,
y la SNIF completa, por favor les pediríamos que nos hagan llegar algún nombre para hacerle una invitación y poder acá dictar para nosotros acá en Bolivia sobre las NIF para PYME y NIF completa. Por favor, le diré el correo electrónico para así poder también difundir acá a todos los colegas y no colegas sobre las normas de las NIF. Al siguiente correo, info@caulp, o sea, caulp.com.bo. Le repito, info@caulp.com.bo. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, tenemos una pregunta también de, creo que de Ecuador, que es una consulta de si aparte del proceso de traducción de normas para el sector público, si hay una distribución, si la distribución de las normas brindan asesoramiento para la implementación y implantación de las normas en el país. Y Kelly va a tratar de responder, aunque es un proceso complejo, diferente en cada país. Sí, gracias por la pregunta. Y como Dan mencionó, es un proceso diferente en cada país y en mi opinión hay muchos recursos en el sitio web de IFAC. Por ejemplo, hay las guías de implementación para pymes, pero hay principios muy importantes allá en las guías de implementación. Y dentro de poco, la guía de implementación de las NIAs será traducida al español. Ya está traducida, pero España la revisa en este momento. Eso es algo que ustedes pueden consultar. También hay unos módulos video, 15 módulos. Son un video donde el jefe del proyecto de la NIA, las 15 NIAs diferentes, explica el desarrollo de esta NIA y los principios muy importantes. Y también hay un PowerPoint presentación y el texto. Todavía no traducida, pero espero que en el futuro se traduzca. Personalmente, creo que hay muchas cosas que podríamos hacer. En la IFAC los recursos son limitados, pero trabajando juntos creo que podamos hacer mucho más. Y también consulta a mis colegas en el Banco Mundial, que de vez en cuando hay proyectos y experiencia de otros proyectos en otros países que deben facilitar. Muy bien. Yo puedo decir también que en el Banco Mundial y debajo de la iniciativa Crecer hemos organizado unas capacitaciones para capacitadores. Y esto es con materiales del IFRS Foundation y con ayuda del IFAC, que puede ver a través de la misma página donde publicamos este seminario, creceraméricas.ning.com. Es un lugar para ver información de estos seminarios, pero también para conectar con otras personas y expertos en estos temas que puede ayudar en capacitaciones en algún país o en cualquier país. Hay consultores internacionales que van de un país a otro. Trabajamos especialmente con Mike Wells de la IFRS Foundation, pero hay expertos también en América Latina que hablan español. Ahora estamos al final del video y
están todas las imágenes congeladas. Entiendo que todos pueden escuchar, pero creo que con eso mejor terminamos. Ya hemos pasado un poco la hora. Entonces, si no hay nada más urgente, me gustaría agradecer a los ponentes por brindarnos su tiempo para estar hoy aquí con nosotros. También a los asistentes tanto a los asistentes en los lugares físicos y a nuestros internautas que estrenan hoy en la conferencia virtual, los que están conectados por internet, y finalmente a nuestros técnicos que han estado trabajando para mantener el video y el audio y conexiones con todos los países. Especialmente aquí en el Banco Mundial quisiera reconocer nuestro gerente TK Balakrishnan. TK está aquí con nosotros y nos ha apoyado en todo el proceso. Y también los esfuerzos de mis compañeras, las señoras Eriko Tominaga y Sara Melo, especialmente Eriko, quien organizó toda la logística del evento, que ha estado en contacto con muchos de ustedes y que hizo posible el evento y el éxito que ha tenido. Sin todos ustedes no sería posible este evento. Entonces, muchas gracias, y al final tengo que decir muchas gracias también al gobierno de España. No sé si los españoles están todavía con nosotros, pero tal vez pueden recibir este mensaje que el gobierno de España financia muchas de las actividades con donaciones que administran el Banco Mundial, inclusive las actividades como estas conferencias. Al final quería mencionar... muy bien. Si puede dar el mensaje al gobierno, nosotros también. Vamos a tener un formulario de evaluación. Vamos a mandarlo a todos los participantes por email y tenerlo en la página web de creceramerica.ning.com. Si pueden entrar algunas pocas preguntas, si pueden responder para que podamos seguir mejorando estos eventos que van a seguir en los próximos meses. Entonces, a todos muchas gracias y esperamos el siguiente evento. Gracias. Muy bien.